15 años de lealtad destruidos en 15 segundos cuando el director general CEO irrumpió en la sala de conferencias, con el rostro encendido de rabia. Su voz rompió la calma matutina. ¿Dónde está ella? Nadie sabía que a kilómetros de distancia, ella sorbía tranquilamente su café, dejando que la bomba digital que había plantado llegara a cero, lista para devorar toda la cartera de contratos federales de $240 millones de la compañía. La habían humillado públicamente, la habían descartado como reemplazable. Ahora estaban a punto de aprender que algunos puentes, una vez quemados, se llevan consigo todo lo demás. Mi nombre es Elena Vargas y durante 15 años, fui la columna vertebral invisible de Northbridge Solutions. No es que nadie lo supiera por lo que sucedió ese lunes por la mañana a las 9:30 en punto. La sala de conferencias olía a café quemado y a la excesiva colonia de Alejandro Torres, una combinación tóxica que debería haberme advertido de lo que se avecinaba. Alejandro, nuestro nuevo gerente de operaciones, llevaba en la empresa exactamente 3 semanas. 3 semanas de arrogancia, frases de moda y ese tipo particular de soberbia de Silicon Valley que te dan ganas de tirar tu computadora portátil por la ventana. Así que Elena comenzó, reclinándose en su silla como si fuera el dueño del lugar. Las luces fluorescentes se reflejaban en el gel de su cabello perfectamente peinado. He estado revisando los procesos de tu departamento y francamente no estoy impresionado. El sistema central de cumplimiento que administras, continuó Alejandro con la voz goteando con descendencia, es un dinosaurio. Código heredado, protocolos anticuados, cero optimización. Honestamente hizo una pausa para hacer efecto con una sonrisa de suficiencia asomando en sus labios, un interno podría hacer tu trabajo. Recién salido de la universidad, la mitad del salario, el doble de innovación. 23 pares de ojos se volvieron hacia mí, mi equipo, el personal de ti, incluso Carmen de RR. Que solo estaba allí para tomar notas. El aire acondicionado zumbaba en lo alto, el único sonido en la habitación repentinamente ártica. Sentí mis manos firmes sobre la mesa, mi anillo de bodas golpeando una vez la superficie de cristal. 15 años. 15 años de llamadas de emergencia en medio de la noche, de evitar que las auditorías federales nos destruyeran, de ser la única persona que entendía el laberíntico sistema que mantenía válidos nuestros contratos gubernamentales. De hecho, se levantó Alejandro abotonándose su saco azul marino con precisión teatral. Ya he lanzado sondeos a algunas agencias de personal. Haremos que entrenes a tu reemplazo durante las próximas 2 semanas. Considera esto como tu aviso. El silencio fue ensordecedor. Marcos de gestión de bases de datos jadeó. Sofía, que había trabajado conmigo desde el primer día, parecía a punto de llorar, pero nadie habló. Nadie se atrevió. Me levanté lentamente, mis movimientos deliberados y tranquilos. Metí la mano en mi bolso de la computadora portátil, saqué mi credencial de acceso, la que tenía estampado en rojo el nivel 5 de autorización, el nivel de seguridad más alto de la compañía aparte de la dirección ejecutiva. No hay necesidad de 2 semanas, dije, mi voz firme como el granito. Colocé la credencial sobre la mesa con un suave clic. Estoy segura de que su interno lo resolverá. La sonrisa de Alejandro se amplió. Mira, este es exactamente el tipo de actitud derrotista que estamos tratando de eliminar. Los verdaderos innovadores no renuncian cuando se les desafía. Casi me río. Casi le cuento sobre la vez que salvé a la compañía de una multa de $12 millones al detectar un error de cumplimiento a las 3:45 de la mañana. Casi menciono que el propio director general, Ricardo del Castillo, tenía mi número de celular personal para emergencias. Casi le explico que el sistema central de cumplimiento no era solo una base de datos. Era una entidad viva y respirando que requería atención constante, comprensión intuitiva y, lo más importante, credenciales administrativas que tardaron años en establecerse correctamente con las juntas federales de supervisión. Pero no lo hice. Simplemente tomé mi bolso de la computadora portátil, eché un último vistazo a la sala llena de rostros incómodos y caminé hacia la puerta. Elena, llamó Alejandro, su voz aguda con autoridad. Necesitarás documentar todas tus contraseñas y procesos antes de salir del edificio. Me giré en el umbral, encontrándome con sus ojos por primera vez desde que comenzó su pequeña actuación. Todo lo que la compañía necesita está en el sistema, dije.
Solo tienes que saber dónde buscar. La puerta se cerró detrás de mí con un suave susurro. Mientras caminaba por los cubículos, pasaba por la cocina donde había celebrado 15 cumpleaños, pasaba por la sala de servidores que albergaba el trabajo de mi vida, escuché la voz de Alejandro flotar a través de las paredes. ¿Ves? Problema resuelto. Tendremos un nuevo arquitecto de sistemas para el viernes. Si tan solo supiera que el sistema ya estaba comenzando su cuenta regresiva. 36 horas hasta que se activara el protocolo de custodio. 36 horas hasta que se dieran cuenta de que algunos problemas no se pueden resolver con arrogancia y un MBA. Limpié mi escritorio en 10 minutos. No había mucho, solo una taza de café que decía, el admin de sistemas más o menos del mundo, y una foto del picnic de la compañía de hace 5 años, cuando todavía fingíamos ser una familia. Seguridad ni siquiera me escoltó. Después de 15 años, me había ganado ese respeto, al menos de las personas que importaban. Javier, en la recepción, simplemente asintió, su expresión sombría. Cuídate, Elena, dijo en voz baja. Tú también, Javier, respondí entregándole mi pase de estacionamiento. Quizás quieras actualizar tu currículum. Se rió nerviosamente pensando que estaba bromeando. No lo estaba. El sistema central de cumplimiento no nació. Fue improvisado a partir de la desesperación digital y los mandatos federales en 2009. Yo tenía 26 años, recién salida de mi maestría, lo suficientemente ingenua como para pensar que el trabajo duro realmente importaba. Northbridge acababa de conseguir su primer contrato gubernamental importante, $70 millones, para proporcionar software de logística al Departamento de Defensa. La celebración duró exactamente un día antes de que la realidad golpeara. Nadie entendía los requisitos de cumplimiento. Ahí es donde entré yo. No como una arquitecta genio, sino como la única persona dispuesta a pasar días de 18 horas descifrando documentación federal que parecía escrita por abogados sufriendo crisis nerviosas. FSMA, NIST, FedRAMP, acrónimos que se convirtieron en todo mi mundo. El sistema que construí no era elegante. Era un monstruo de Frankenstein de APIs, protocolos de autenticación y pistas de auditoría mantenido unido por la determinación y una cantidad insalubre de cafeína. Pero funcionó. Más importante aún, nos mantuvo en cumplimiento con cada regulación federal, incluso las que se contradecían entre sí. Recuerdo la primera crisis vívidamente. Octubre de 2011, 2:17 de la mañana. Mi teléfono sonó. Ricardo del Castillo, nuestro director general, con la voz tensa de pánico. Elena, estamos siendo auditados. Los federales estarán aquí a las 7 de la mañana. Dicen que nuestros protocolos de cifrado no cumplen con los estándares. Podríamos perderlo todo. Conduje a la oficina en pijama, pasé las siguientes 4 horas reescribiendo módulos de autenticación y tuve todo listo con 15 minutos de sobra. Los auditores no encontraron nada. Ricardo personalmente me entregó un cheque de bonificación ese diciembre. Salvaste a la compañía, dijo. Este sistema, lo que has construido, es nuestro salvavidas. A lo largo de los años, el sistema central de cumplimiento creció como un organismo vivo. Cada nuevo contrato significaba nuevos requisitos, nuevos módulos, nueva complejidad. Me volví fluida en su lenguaje, no solo el código, sino la lógica detrás de él, el pensamiento federal que informaba cada decisión. Sabía que servidor de autenticación prefería ciertos formatos de marca de tiempo, que registro de auditoría necesitaba purgarse mensual o trimestralmente, que programa de rotación de claves de cifrado mantenía contento al Pentágono. Para 2018 estábamos gestionando $240 millones en contratos federales en 12 agencias. El sistema central de cumplimiento manejaba todo: autorizaciones de seguridad, pistas de auditoría, verificación de contratistas, cumplimiento de presupuesto, informes de progreso. Era una sinfonía de complejidad que yo dirigía a diario, a veces por hora. La ironía fue que lo había hecho parecer demasiado fácil. Mientras que otros departamentos tenían equipos de 20-30 personas, yo lo manejaba todo con solo yo y 2 administradores subalternos que se ocupaban del mantenimiento de rutina. Nunca tuvimos filtraciones, nunca fallamos en una auditoría, nunca incumplimos un plazo de cumplimiento. Para ejecutivos como Alejandro Torres,
la operación fluida significaba que el trabajo era simple. No vieron los parches a las 3:12 de la mañana cuando los estándares federales cambiaron de la noche a la mañana. No sabían acerca de los scripts personalizados que había escrito para traducir entre sistemas gubernamentales incompatibles. Ciertamente no entendieron que me había codificado a mí misma como la principal custodio del sistema, no por ego, sino porque las juntas federales de autenticación requerían un único punto de responsabilidad, una persona real con una autorización de seguridad verificada y una relación de confianza establecida. Esa relación de confianza tardó 5 años en construirse. 5 años de verificaciones de antecedentes, pruebas de polígrafo, auditorías financieras y verificaciones de referencias. El gobierno no solo quería a alguien administrando el sistema. Querían a alguien en quien pudieran confiar con información clasificada del contratista. Mis credenciales estaban incrustadas tan profundamente en la infraestructura federal que mi ID de usuario aparecía en bases de datos desde el Pentágono hasta el Departamento del Tesoro. La hermosa y terrible verdad era que el sistema no podía funcionar sin un custodio verificado. Era como una bóveda masiva que requería no solo una llave, sino una huella de la mano, un escaneo de retina y un latido del corazón. Elimine al custodio autorizado sin la documentación de sucesión adecuada, y la bóveda se sellaría. Regulación Federal 2018-447 subsección 12. En ausencia de un custodio del sistema verificado, todos los privilegios de acceso deben suspenderse en espera de la reverificación a través de los canales apropiados. Esos canales apropiados, un proceso mínimo de 6 meses que involucra a 3 agencias federales diferentes. Intenté explicar esto una vez al equipo directivo anterior. Asintieron, archivaron mi documentación y rápidamente se olvidaron de ello porque nunca había salido nada mal. ¿Por qué preocuparse por algo que funcionaba perfectamente? Pero Alejandro Torres ni siquiera se había molestado en preguntar. En su mente yo era solo otra empleada con exceso de precio aferrada a sistemas obsoletos. Vio mi tranquila competencia como complacencia, mi profundo conocimiento como resistencia al cambio, mi papel irreemplazable como un desafío a su autoridad. La última copia de seguridad que había ejecutado fue hace 3 días. Un estado completo del sistema guardado en mi servidor seguro personal. Perfectamente legal según mi acuerdo de custodio. Cada contraseña, cada configuración, cada línea de código personalizado que mantenía a Northbridge en cumplimiento, todo estaba allí, sano y salvo en caso de que la compañía alguna vez necesitara reconstruir. Pero tendrían que pedirlo amablemente y, lo que es más importante, tendrían que admitir que me necesitaban. Mientras estaba sentada en mi oficina en casa esa tarde, mirando 15 años de elogios, certificados y notas de agradecimiento de varios jefes de departamento, no sentí ni ira ni tristeza, solo una fría claridad. Querían ver si un interno podía hacer mi trabajo. Estaban a punto de recibir una clase magistral sobre la diferencia entre saber codificar y comprender por qué existía el código en primer lugar. El sistema central de cumplimiento estaba a punto de convertirse en su educación y la matrícula costaría exactamente $240 millones. Mi oficina en casa era una imagen reflejada de mi configuración de trabajo, 3 monitores, un servidor seguro y suficiente potencia de procesamiento para hacer funcionar un país pequeño. Llámalo paranoia o previsión. Pero siempre había mantenido un sistema paralelo. Cada script, cada archivo de configuración, cada pieza de documentación vivía también aquí, cifrado y aislado de cualquier red. La compañía nunca lo supo, nunca necesitó saberlo. Era mi póliza de seguro, aunque nunca imaginé que la cobraría así. La computadora portátil arrancó con un suave zumbido. 3:27 de la tarde. Lunes por la tarde. La terminación había sido exactamente 6 horas antes. A estas alturas Alejandro probablemente estaba celebrando con sus compañeros MBA, brindando por la optimización y las operaciones ajustadas. ¡Que celebren! El verdadero espectáculo aún no había comenzado. Abrí la terminal, mis dedos bailando sobre el teclado con la memoria muscular construida durante miles de noches. Primero accedí a mi servidor de copia de seguridad seguro. Todo estaba allí, prístino y sin tocar. Toda la arquitectura del sistema central de cumplimiento dispuesta como un plano. Cada conexión, cada dependencia, cada interfaz federal documentada con detalle minucioso. Pero no estaba aquí para salvarlos.
Estaba aquí para hacerme a un lado y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. El protocolo de custodio de seguridad a prueba de fallos era mi obra maestra de programación paranoica. Lo construí después de la filtración de 2016 en Edifice Corp, cuando su administrador de sistemas despedido los había bloqueado por completo, causando 40 millones en daños. La Junta Federal de Supervisión ordenó que todos los contratistas implementaran un protocolo de continuidad del custodio, una forma de evitar que los administradores deshonestos tomaran los sistemas como rehenes. Mi solución fue elegante. El sistema continuaría funcionando normalmente siempre y cuando un custodio verificado iniciara sesión cada 36 horas. Si se perdía esa ventana, entraría en modo de protección. Todas las conexiones externas suspendidas, todos los procesos congelados, esperando la reverificación. No era malicioso, era cumplimiento. El Reglamento Federal FSC 2019-112 lo requería. La hermosa ironía, documenté esta característica extensamente, la presenté con cumplimiento, envié recordatorios trimestrales a la gerencia, incluso realicé un simulacro en 2020 donde simulé mi ausencia. El sistema se había bloqueado exactamente como estaba diseñado, y yo los guié a través del proceso de recuperación. Pero eso fue hace 3 equipos de gestión. La memoria institucional en el mundo corporativo dura aproximadamente lo mismo que la llamada de ganancias trimestrales. Abrí la consola del custodio. Mis credenciales seguían siendo válidas por otras 30 horas. Ahí estaba. Mi perfil administrativo verificado por el Departamento de Defensa, el Tesoro, el Departamento de Energía y otras 9 agencias federales. Estado, activo. Tiempo hasta el próximo registro requerido, 47:33. Mi dedo flotó sobre el teclado. Un comando transferiría la custodia a otro usuario. Un comando mantendría fluyendo sus preciados contratos. Un comando los salvaría de sí mismos. En su lugar, escribí otra cosa. Privilegios de custodio revocar. Usuario E. Vargas. Efectivo inmediato. Razón, terminación voluntaria. El sistema avisó, advertencia, no se detecta custodio alternativo. El protocolo a prueba de fallo se activará en 36:00. ¿Proceder? Sí. Segunda advertencia. El cumplimiento federal requiere documentación de transición de custodio, formulario C-447-B. Formulario no detectado en el sistema. ¿Proceder? Sí. Advertencia final. Acciones irreversibles sin reverificación federal. Tiempo estimado de reverificación, 180 a 365 días. ¿Proceder? Mi dedo no dudó. Sí. La pantalla parpadeó una vez. Privilegios de custodio revocados. Protocolo a prueba de fallos activado. Cuenta regresiva iniciada, 35:58. Me recliné, dejando escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Estaba hecho. Ahora era solo otra usuaria en el sistema. Sin acceso especial, sin capacidad para detener lo que había comenzado. Incluso si quisiera ayudarlos, rogarles que me dejaran ayudar, no podría. Mis credenciales federales estaban ahora huérfanas, flotando en el limbo burocrático hasta que alguien en el Pentágono se diera cuenta y comenzara el proceso de reverificación de 6 meses. Pero aún no había terminado. Había una pieza más que arreglar, un dominó más que posicionar. Abrí mi correo electrónico, mi correo personal, no la cuenta de Northbridge que ya había sido desactivada, y redacté un mensaje para Sara Núñez en la Junta Federal de Supervisión de Cumplimiento. Estimada Sara. Según el Reglamento Federal FSC 2018-447, le notifico que mi función como custodio principal del Sistema Central de Cumplimiento de Northbridge Solutions ha sido rescindida a partir de hoy. He revocado correctamente mis credenciales según lo requiere el protocolo. Tenga en cuenta que a partir de esta notificación, Northbridge Solutions no ha designado un custodio de reemplazo según sus pautas. No soy responsable de ningún problema de continuidad que pueda surgir por la ausencia de una planificación de sucesión adecuada. Toda mi documentación permanece en la empresa. Confío en que seguirán los procedimientos apropiados para la transición del custodio. Saludos cordiales.
Elena Vargas, ex custodio del sistema, Northbridge Solutions. Enviar. Sara leería eso mañana por la mañana, probablemente alrededor de las 8:30. Cuando llegara a su escritorio en el edificio del Tesoro, lo marcaría inmediatamente en el sistema federal, lo que activaría avisos automatizados a todas las agencias con las que contratamos. Para el almuerzo habría 12 departamentos federales diferentes pidiéndole a Northbridge sus nuevas credenciales de custodio. Credenciales que no tenían, no podían tener, no tendrían durante meses. Cerré la computadora portátil y caminé a mi cocina, sirviéndome una copa de vino, del bueno, un Burdeos 2015 que había estado guardando para una ocasión especial. Fuera de mi ventana, la ciudad zumbaba con la energía típica de un lunes por la noche. Tráfico, vida, el mundo girando, ajeno a la cuenta regresiva que acababa de comenzar en una sala de servidores al otro lado de la ciudad. 35 horas y 43 minutos hasta que Northbridge Solutions aprendiera la diferencia entre precio y valor. Hasta que Alejandro Torres descubriera que algunas cosas no se pueden optimizar, simplificar o reemplazar con internos ansiosos. Hasta que Ricardo del Castillo entendiera que cuando dejas que alguien se vuelva irreemplazable, probablemente deberías tratarlo como tal. Levanté mi copa hacia la habitación vacía. Por 15 años, dije en voz alta. Y por las 36 horas que los desharán a todos. El vino estaba perfecto, complejo en capas, con un toque que te recordaba que tenía dientes, al igual que un sistema bien diseñado, al igual que una mujer paciente con acceso de administrador y nada que perder. La mañana del martes llegó con engañosa normalidad en Northbridge Solutions. Lo sabía porque Sofía, mi excompañera de equipo, me estaba enviando actualizaciones jugada por jugada a pesar de mis peticiones de silencio. Ella no pudo evitarlo. 15 años de amistad no terminaron con una carta de despido. Alejandro trajo a 2 chicos, decía su mensaje de texto a las 8:45 de la mañana. Valeria Soto y Tomás Rodríguez, recién graduados. Parecían aterrorizados. Pude imaginarlo perfectamente. La sala de servidores con su temperatura precisa de 68 grados. El zumbido de los ventiladores de refrigeración, las paredes de luces parpadeantes que parecían impresionantes a menos que supieras lo que significaban. Valeria y Tomás probablemente estaban parados allí con sus nuevas computadoras portátiles tratando de parecer confiados mientras se ahogaban en el síndrome del impostor. Les dijo que tienen 2 días para modernizarlo todo, decía el siguiente mensaje de Sofía. Tomás pidió la documentación. Alejandro dijo que los verdaderos innovadores no necesitan manuales. Casi sentí lástima por ellos, casi. Para las 10:15 aparecieron los primeros signos. Sofía envió una captura de pantalla del canal de Slack interno. ¿Alguien más está viendo errores de custodio indefinido en los registros de auditoría?, preguntó alguien de contabilidad. Las respuestas fueron predeciblemente despectivas. Solo ruido heredado, había respondido Alejandro. Ignóralo. Concéntrense en la optimización. Custodio indefinido. Una frase tan simple, tan fácil de pasar por alto. El sistema estaba haciendo una pregunta fundamental: ¿quién está a cargo? Y no encontraba respuesta. Estaba comenzando lenta y metódicamente a protegerse. A las 11:30 Valeria descubrió mi carpeta de documentación, 3,000 páginas de procedimientos, protocolos y explicaciones meticulosamente organizadas. Según Sofía, ella había jadeado en voz alta. ¿Todo esto es para un solo sistema?, preguntó. Alejandro se había reído. ¿Ves demasiado complicado? Por eso estamos simplificando. Hizo que comenzaran con lo que llamó victorias rápidas, eliminando pasos de autenticación redundantes, consolidando pistas de auditoría innecesarias, eliminando protocolos de verificación obsoletos. Cada cambio que hicieron fue perfectamente razonable desde una perspectiva de TI estándar. Cada cambio fue también otro clavo en su ataúd. A los sistemas federales no les importaba la eficiencia. Les importaba el cumplimiento. Cada paso redundante existía porque alguna agencia lo requería. Cada pista de auditoría innecesaria alimentaba una base de datos federal en alguna parte. Cada protocolo obsoleto era el mandato congresional de alguien hecho digital. Para las 2 de la tarde el sistema automatizado del Departamento de Energía se había dado cuenta de que algo andaba mal.
Envió una solicitud de verificación de rutina, un simple apretón de manos que ocurría todos los martes. El sistema central de cumplimiento lo recibió, lo procesó e intentó responder. Pero sin un custodio que firmara la respuesta, solo podía enviar una confirmación genérica. Solicitud recibida, pendiente de aprobación del custodio. El sistema del DOE esperó exactamente 1 hora, luego escaló. Otra solicitud, esta vez marcada como prioridad. Misma respuesta. Para las 4 de la tarde había 17 solicitudes de verificación pendientes de 6 agencias diferentes. Tomás se dio cuenta primero. Sofía dijo que se había puesto pálido mirando su monitor. Señor Torres, había dicho con la voz ligeramente quebrada. Hay muchas solicitudes federales pendientes aquí. Parecen importantes. La respuesta de Alejandro fue una clase magistral de ignorancia peligrosa. Los sistemas gubernamentales siempre son lentos. Se procesarán eventualmente. Sigue centrándote en la modernización. Pero Tomás era inteligente. Peligrosamente inteligente para alguien tan nuevo. Comenzó a indagar en los registros, rastreando los errores de custodio indefinido hasta su origen. A las 5:23 encontró el protocolo de custodio a prueba de fallos enterrado en la subsección 12 de la documentación de seguridad. Señor Torres, dijo Tomás, según los mensajes de texto cada vez más frenéticos de Sofía, este sistema requiere un custodio autorizado para funcionar. Sin uno entra en modo de protección después de 36 horas. Entonces autorízate a ti mismo, espetó Alejandro. Ya empacando para el día. No puedo. Requiere verificación federal, múltiples aprobaciones de agencias, autorizaciones de seguridad. Dice aquí, el proceso toma 6 meses como mínimo. Eso es ridículo. Debe haber una solución alternativa. Tomás sacó mi documentación, leyendo directamente. No existen soluciones alternativas ni se deben intentar. El protocolo de custodio es obligatorio por ley federal. Intentar pasarlo por alto constituye una violación del título 18 del USC, sección 1030, Ley de Fraude y Actividad relacionada en conexión con computadoras, territorio de delito federal. Tomás podría ser nuevo, pero no era lo suficientemente estúpido como para arriesgar la prisión federal por un trabajo que había tenido durante 8 horas. La solución de Alejandro fue predeciblemente corporativa. Escalaremos a legal mañana. Por ahora, solo mantén el sistema en funcionamiento. Pero el sistema no estaba escuchando a Alejandro Torres. Estaba escuchando el temporizador contando en su núcleo 21 horas 16 minutos 43 segundos hasta el bloqueo total. Mientras la oficina se vaciaba ese martes por la noche, Valeria hizo un último descubrimiento. Encontró mi información de contacto en la documentación, mi celular personal listado como contacto de custodio de emergencia. Ella dudó, luego le tomó una foto con su teléfono. El mensaje de texto final de Sofía del día llegó a las 7:45. Valeria me preguntó si ayudaría si te llamaran. Le dije la verdad, que te humillaron públicamente y dijeron que un interno podía hacer tu trabajo. Parecía que iba a llorar. Me serví otra copa de vino y apagué mi teléfono. Querían que un interno hiciera mi trabajo. Estaban obteniendo exactamente lo que habían pedido. 2 mentes jóvenes brillantes descubriendo que el conocimiento y la sabiduría eran monedas diferentes, y acababan de gastar todo su presupuesto en la equivocada. Afuera se estaba formando una tormenta. Las primeras gotas de lluvia golpearon mi ventana cuando el reloj pasó de las 8 de la tarde. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una sala de servidores con clima controlado, un contador continuaba su implacable marcha hacia cero. La mañana del miércoles trajo caos envuelto en pánico profesional. Volví a encender mi teléfono a las 6 de la mañana para encontrar 47 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto. No de Northbridge, todavía estaban demasiado orgullosos para eso, sino de antiguos colegas de otras compañías, todos preguntando variaciones de la misma pregunta. ¿Qué diablos está pasando en tu antiguo lugar? La red federal de cumplimiento era más pequeña de lo que la gente creía. Cuando un contratista importante comenzaba a fallar en las solicitudes de verificación, la noticia se difundía rápidamente. Para las 7:30, los fallos de Northbridge se discutían en tonos bajos en los edificios de oficinas de Washington, D.C.
Gabriel Soto, el director de tecnología Circuito, llegó a la oficina a las 5:45 de la madrugada. Según los mensajes de texto sin aliento de Sofía, había estado en Silicon Valley para una conferencia, tomó un vuelo nocturno de regreso cuando la alerta automatizada comenzó a inundar su teléfono. Las fallas de sincronización ya no eran solo advertencias. Eran rupturas activas en el flujo de datos. Gabriel parece la muerte, escribió Sofía. Le ha estado gritando a Alejandro durante 20 minutos. El problema era elegantemente simple y catastróficamente complejo. Cada contrato federal requería sincronización de datos en tiempo real con bases de datos de supervisión. El sistema central de cumplimiento manejaba miles de estas sincronizaciones diariamente, actualizaciones de presupuesto, informes de progreso, validaciones de seguridad, cambios de personal. Sin una firma de custodio, cada sincronización estaba fallando. Los datos se estaban acumulando como autos en un accidente de autopista. Cada transmisión fallida causaba 3 más detrás de ella. A las 8 de la mañana, Isabel Guzmán de Asuntos Legales se había unido a la sala de guerra. Isabel era astuta. Harvard Lab, el tipo de persona que leía regulaciones federales por diversión. Le tomó exactamente 12 minutos comprender el alcance total del desastre. ¿Despidieron a la única persona autorizada para ejecutar este sistema?, le preguntó a Alejandro, su voz mortalmente tranquila. Sofía dijo que se podía escuchar a través del cristal de la sala de conferencias. Ella era redundante, se defendió Alejandro. El sistema debería poder funcionar sin un solo punto de falla. El gobierno federal es un solo punto de falla, replicó Isabel. ¿Tienes alguna idea de lo que significa FSC 2018-447? No es una sugerencia. Es un mandato federal. Sin un custodio verificado, estamos incumpliendo el contrato. Todos ellos. Cada contrato federal que tenemos. El número flotó en el aire, 240 millones de dólares. Mientras tanto, la Junta Federal de Supervisión de Cumplimiento había recibido mi correo electrónico y reaccionado exactamente como se esperaba. Sara Núñez lo había escalado a su supervisor, quien lo había escalado al Comité de Cumplimiento Interinstitucional. A las 9 de la mañana, Northbridge había recibido avisos formales de 12 departamentos federales diferentes, todos solicitando confirmación inmediata de sus nuevas credenciales de custodio. Credenciales que no existían, no podían existir. No por meses. Tomás y Valeria, para su crédito, estaban trabajando frenéticamente para encontrar una solución. Habían pasado toda la noche leyendo mi documentación, tratando de comprender la arquitectura del sistema. Tomás incluso había escrito un script para automatizar las respuestas del custodio, solo para descubrir que cada firma requería un token físico, una llave USB segura que yo había entregado con mi credencial. Esa llave estaba ahora encerrada en la oficina de seguridad. E incluso si la tuvieran, estaba vinculada biométricamente a mí. Mi huella dactilar, mi escaneo de retina, mi patrón de escritura específico. El gobierno federal no solo verificaba la identidad. Verificaban la humanidad. Sin automatización, sin sustitución, sin delegación. A las 10:15 el Departamento del Tesoro escaló de avisos a advertencias. La falta de mantenimiento de la continuidad del custodio puede resultar en la suspensión inmediata del contrato. El correo electrónico decía, estaba firmado por alguien 3 niveles por encima de Sara Núñez. Gabriel hizo la llamada que todos sabían que se avecinaba, pero que nadie quería sugerir. Necesitamos llamar a Elena. La habitación se quedó en silencio. Sofía dijo que incluso el aire acondicionado pareció hacer una pausa. Ella no volverá, dijo Alejandro rotundamente. Conozco a su tipo, amargada, resistente al cambio. Tú no sabes nada, lo interrumpió Gabriel. Elena Vargas salvó a esta compañía 16 veces que yo puedo contar personalmente. Ella no está amargada. Es profesional. Y en este momento es nuestra única esperanza. Llamaron a mi celular personal a las 11:23. Lo dejé ir al buzón de voz. Gabriel llamó después, luego Isabel, luego sorprendentemente el propio Ricardo del Castillo. Todo al buzón de voz. No estaba siendo vengativa, ¿de acuerdo? No del todo.
Estaba en una entrevista de trabajo al otro lado de la ciudad discutiendo un puesto con una cooperativa de crédito que necesitaba a alguien para construir su infraestructura de cumplimiento desde cero. Estaban ofreciendo un 20% más de lo que Northbridge me había pagado. La entrevista se extendió hasta la 1 de la tarde. Cuando revisé mi teléfono después, había 18 llamadas perdidas más y un mensaje de texto de Ricardo que simplemente decía: por favor, hablemos. Para las 2 de la tarde la represa comenzó a agrietarse. El Departamento de Defensa había pasado de advertencias a acciones, congelando temporalmente 2 contratos activos por valor de 60 millones combinados. La congelación era reversible si se proporcionaban las credenciales de custodio en un plazo de 24 horas. El temporizador de cuenta regresiva en mi mente coincidía con el del sistema: 17 horas hasta el bloqueo completo. Isabel Guzmán, abogada extraordinaria, intentó una última jugada. Se puso en contacto directamente con la Junta Federal de Supervisión de Cumplimiento, solicitando una transferencia de custodio de emergencia. La respuesta fue rápida y brutal. Las transferencias de emergencia requieren la autorización del custodio actual. Por favor, haga que la señora Vargas envíe el formulario FSC 447B con su verificación biométrica. Necesitarían que yo iniciara sesión en el sistema con mis datos biométricos y transfiriera formalmente la autoridad, excepto que mis credenciales ya habían sido revocadas por mí, legal, adecuada y completamente. Era un círculo vicioso perfecto. Y lo diseñé de esa manera, no por malicia, sino por una abundancia de precaución. Había visto demasiadas compañías intentar mover rápidamente roles críticos sin la documentación adecuada. El gobierno federal también lo había visto, por eso las regulaciones estaban escritas con sangre y aplicadas con acero. A las 4:30, Sofía envió su último mensaje de texto del día. Alejandro ha estado encerrado en la oficina de Ricardo durante 1 hora. Seguridad está empacando su escritorio, pero no importa, ¿verdad? Incluso si lo despiden, no solucionará esto. Ella tenía razón. Esto ya no se trataba de venganza, si es que alguna vez lo fue. Se trataba de consecuencias del precio de descartar la experiencia, de confundir la competencia tranquila con una mercancía reemplazable. Habían querido ver si el sistema podía funcionar sin mí. En 13 horas tendrían su respuesta. Jueves por la mañana, 3:17 de la madrugada. Estaba despierta no por ansiedad, sino por hábito. Esta era la hora en que solía revisar los registros de sincronización nocturnos, asegurándome de que nuestras operaciones de Asia-Pacífico hubieran actualizado correctamente las bases de datos federales. Los viejos hábitos tardan en morir, incluso cuando has quemado el puente en el que vivían. Mi computadora portátil mostraba las noticias que había estado esperando. Los blogs de tecnología habían recogido la historia. Contratista federal importante se enfrenta a una crisis de sistema, decía un titular. Otro era más directo. Contratos de Northbridge Solutions en peligro después de colapso de TI. Ninguno de ellos tenía la historia real todavía, solo especulaciones sobre ransomware o ataques cibernéticos. La verdad era mucho más mundana y mucho más dañina. A las 6 de la mañana en punto, redacté un solo correo electrónico, no a Northbridge, sino a Sara Núñez en la Junta Federal de Supervisión de Cumplimiento. Asunto: aclaración sobre la situación de Northbridge. Estimada Sara. Para evitar cualquier concepto erróneo, quiero aclarar que no he saboteado, pirateado ni interferido maliciosamente con los sistemas de Northbridge Solutions. Rebocé correctamente mis credenciales de custodio tras mi despido según lo exige el protocolo federal. El protocolo de custodio a prueba de fallos está funcionando exactamente según lo diseñado y documentado. Toda la documentación del sistema, contraseñas y procedimientos permanecen en la empresa. La situación actual resulta de su incapacidad para garantizar la sucesión adecuada del custodio antes de rescindir mi puesto. No busco la reincorporación y ya he aceptado un puesto en otro lugar. Este correo electrónico es únicamente para garantizar una comprensión precisa de la situación para los registros federales. Saludos. Elena Vargas. Enviar. A los pocos minutos, Sara respondió. Entendido. Para que conste, siguió el protocolo a la perfección. Lo que suceda a continuación no es su responsabilidad.
Esa absolución, por muy burocrática que fuera, se sintió como una reivindicación. No era una empleada descontenta que buscaba venganza. Era una profesional que había seguido las reglas mientras todos los demás las habían ignorado. Para las 7 de la mañana, la cuenta regresiva había llegado a sus horas finales. Según los foros internos de tecnología, el edificio de Northbridge estaba en modo de crisis total. Todos los desarrolladores, todo el personal de TI, todos los que alguna vez habían escrito una línea de código habían sido llamados. Estaban intentando lo que Tomás había comenzado, tratar de construir un desvío, una solución alternativa, cualquier cosa para mantener el flujo de datos. Pero el sistema central de cumplimiento no era solo software. Era un reflejo de la burocracia federal misma. Cada intento de desvío activaba más protocolos de seguridad. Cada solución alternativa creaba nuevas banderas de auditoría. El sistema fue diseñado para fallar de manera segura, y eso es exactamente lo que estaba haciendo, fallar de manera tan segura que nada podía moverse. A las 8:45 mi teléfono sonó con un número bloqueado. Sabía quién sería antes de contestar. Elena. La voz de Ricardo del Castillo era ronca, agotada. Por favor, no cuelgues. Estoy escuchando, dije, sirviendo mi café de la mañana con mi mano libre. Te necesitamos. Te necesito. La compañía te necesita. La compañía dejó clara su posición el lunes. Alejandro Torres ha sido despedido. Con efecto inmediato, indemnización completa para evitar demandas, pero se ha ido. Casi sentí lástima por Alejandro. Casi. Eso no resuelve tu problema, Ricardo. Lo sé. Las juntas federales no aceptarán un nuevo custodio sin tu autorización, pero revocaste tus propias credenciales. Isabel dice que es un bucle imposible. No es imposible, dije tomando un sorbo de café de tueste oscuro perfectamente preparado. Solo lleva tiempo. 6 meses según las pautas federales. No tenemos 6 meses. No tenemos 6 horas. Su voz se quebró. El Departamento de Defensa está amenazando con retirar todo. El Tesoro ha congelado nuestros pagos. Estaremos en incumplimiento al mediodía. Estoy al tanto. El silencio se extendió entre nosotros. Pude escuchar su respiración, rápida y superficial. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Nómbralo. Salario, puesto o lo que sea. Quería respeto, dije simplemente. Quería que 15 años de dedicación significaran algo. Quería que mi experiencia fuera valorada, no descartada. Pero esa ventana se cerró cuando Alejandro me llamó reemplazable y tú lo permitiste. Yo no sabía. No te importó saber. ¿Cuántas veces te envié documentación sobre el protocolo de custodio? ¿Cuántas advertencias sobre puntos únicos de falla? Firmaste todos los informes sin leerlos. Más silencio. De fondo pude escuchar voces gritando, teléfono sonando, el sonido de una empresa muriendo en tiempo real. Tiene que haber algo, dijo desesperadamente. ¿Alguna forma de arreglar esto? Miré la pantalla de mi computadora portátil, el temporizador de cuenta regresiva que había estado vigilando. 3 horas 14 minutos y 27 segundos. Hay una posibilidad, dije lentamente. Pero no es una garantía. La provisión de custodio de emergencia en la subsección 43. Si un custodio queda médicamente incapacitado, hay un proceso para la transferencia de emergencia. Requiere los datos biométricos del custodio de antes de la incapacitación, un certificado médico y la aprobación de la Junta. Pero no estás incapacitada. Era muy poco probable y ambos lo sabíamos. Pero era algo. Incluso si funciona, continué. Necesitarás a alguien con autorización federal existente para que se haga cargo de inmediato. Solo la verificación de antecedentes. Gabriel tiene autorización, interrumpió Ricardo. Nivel secreto de sus días en el ejército. Por supuesto que sí. Gabriel era competente, minucioso, todo lo que Alejandro no había sido. Entonces tienes 3 horas para convencer a la Junta Federal de que las credenciales revocadas de una empleada despedida constituyen incapacitación técnica, dije. Buena suerte, Ricardo.
Elena, espera. Si esto funciona, considerarías. No, lo corté. Le enviaré a Isabel la documentación técnica que necesita para la apelación. Esa es mi cortesía profesional por 15 años. Después de eso, hemos terminado. Entiendo, dijo en voz baja. Lo sé, dije, y lo dije en serio. Pero él, lo siento, no restaura la confianza, como un nuevo custodio no puede restaurar instantáneamente el cumplimiento federal. Colgué y abrí mi computadora portátil, sacando la documentación de la provisión de emergencia. Se necesitaría la brillantez legal de Isabel y una junta federal comprensiva, pero podría funcionar. Apenas, solo lo suficiente para mantener a Northbridge viva, herida, pero respirando. A las 9:12 de la mañana, el temporizador marcaba 0. El sistema central de cumplimiento entró en modo de protección total. Cada conexión cortada, cada proceso congelado, cada bit de datos federales encerrado detrás de paredes de regulación y protocolo. En algún lugar, en una torre de cristal, $240 millones en contratos contuvieron la respiración, esperando a ver si una abogada brillante podía convencer al gobierno federal de que la muerte técnica contaba como incapacitación, y que a veces lo más peligroso que puedes hacer es despedir a la persona que tiene las llaves de tu reino. Cerré mi computadora portátil y me preparé para mi primer día en la cooperativa de crédito mañana. Lo que sucediera con Northbridge ahora ya no era mi sistema que salvar. La reunión de la Junta de Emergencia estaba programada para las 10 de la mañana en punto. Yo no estaba allí, por supuesto. Pero Sofía se había escondido en el armario de suministros junto a la sala de conferencias principal. 15 años de amistad compraban ese tipo de lealtad. Me envió mensajes de texto en vivo con todo. Sus mensajes eran un jugada por jugada de la desesperación corporativa. Ricardo acaba de entrar, escribió. Parece que envejeció 10 años de la noche a la mañana. La Junta se había reunido en pleno, 7 miembros que generalmente solo aparecían por enlace de vídeo para los informes trimestrales. Hoy estaban todos físicamente presentes. Su patrimonio neto colectivo sentado alrededor de una mesa tratando de entender cómo la terminación de una persona podría amenazarlo todo. El Departamento de Defensa acaba de enviar un aviso formal de incumplimiento, escribió Sofía a las 17. Isabel está literalmente corriendo por el pasillo con papeles. Pude imaginarlo perfectamente. Isabel Guzmán, generalmente compuesta hasta el punto de ser robótica, corriendo con sus Louis Vuitton con mi documentación de provisión de emergencia agarrada en sus manos cuidadas. Tendría quizás 3 minutos para presentar el argumento legal de su carrera. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Sofía dijo que realmente golpeó la pared y Ricardo del Castillo estaba allí. Su corbata torcida, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la furia, pero no estaba dirigida a la Junta. Sus ojos barrieron la habitación, pasaron por los ejecutivos, los abogados, todos hasta que aterrizaron en la única persona que estaba buscando. Excepto que yo no estaba allí. ¿Dónde está ella? Las palabras explotaron de él lo suficientemente fuerte como para que Sofía saltara en su escondite. ¿Dónde está Elena Vargas? Los miembros de la Junta se movieron incómodos. Alguien, Sofía pensó que era el director financiero, dijo en voz baja, fue despedida el lunes. Ricardo, ¿firmaste la aprobación? Firmé lo que Alejandro Torres me puso delante, gruñó Ricardo. Confié en él para manejar las operaciones. Confié en todos ustedes para que supieran la diferencia entre redundancia y catástrofe. Gabriel Soto se levantó, tableta en mano. Señor, tenemos 17 minutos antes de que el Departamento del Tesoro haga permanente su suspensión. Si no podemos proporcionar credenciales de custodio. No podemos proporcionarlas, la voz de Ricardo se quebró. ¿No lo entienden? Ella diseñó el sistema para que fuera a prueba de balas y acabamos de dispararnos con nuestra propia seguridad. Isabel irrumpió por la puerta, respirando con dificultad. Presenté la solicitud de provisión de emergencia, anunció. La Junta Federal la está revisando ahora, pero... Se detuvo eligiendo sus palabras cuidadosamente. Quieren hablar directamente con Elena. Ella no contestará, dijo alguien. Sofía lo identificó como Carlos Ríos, jefe de RR. HH. Hemos llamado 50 veces. 63, corrigió Gabriel.
He estado contando. Ricardo se volvió hacia Isabel. ¿Qué quieren exactamente de ella? Confirmación de que no causó esto maliciosamente. Que siguió el protocolo adecuado, que no está reteniendo el sistema por rescate o reincorporación. Ella les envió un correo electrónico esta mañana, dijo Gabriel, sacándolo en su tableta. Sara Núñez de la Junta Federal me lo reenvió. Elena declaró explícitamente que siguió el protocolo y que no busca la reincorporación. Eso no es suficiente, dijo Isabel. Quieren confirmación verbal. Quieren escucharla decirlo. La sala se quedó en silencio. Todos entendieron la posición en la que estaban. Necesitaban ayuda de la persona a la que habían humillado públicamente. Descartada como reemplazable, desechada como hardware obsoleto. La llamaré, dijo Ricardo en voz baja. En alta voz. Todos ustedes necesitan escuchar esto. Marcó mi número desde su teléfono personal. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Lo dejé llegar a 4 antes de contestar. Ricardo, dije simplemente. La sala pudo escuchar la calma en mi voz, la completa ausencia de pánico o preocupación. Elena, estás en altavoz. La Junta está aquí junto con Isabel, Gabriel y otros. La Junta Federal de Cumplimiento necesita una confirmación verbal tuya sobre la situación. Ya veo. ¿Y qué situación sería esa? Sofía dijo que la mandíbula de Ricardo se apretó visiblemente. El cierre completo de nuestro sistema de cumplimiento federal. El que está a punto de costarnos todo. Ah. Esa situación, la que descubrieron que 15 años de conocimiento especializado no es realmente reemplazable por un interno. Alguien, Sofía pensó que era un miembro de la Junta, se encogió visiblemente. Elena, Isabel intercedió, su voz de abogada firme. La Junta Federal necesita saber, ¿seguiste los protocolos adecuados al revocar tus credenciales de custodio? Sí. FSC 2018 a 447 subsección 12, revocación adecuada al finalizar el empleo. Todo está documentado. ¿Y no buscas la reincorporación ni retienes el sistema por rescate? No. Tengo un nuevo puesto que valora mi experiencia. No tengo interés en volver a una empresa que me considera redundante. La palabra redundante flotó en el aire como una acusación. Pero le enviaste a Isabel la documentación de la provisión de emergencia, dijo Gabriel con esperanza. Cortesía profesional. 15 años se ganaron eso. Ricardo se inclinó más cerca del teléfono. Elena, necesito disculparme. No, lo interrumpí. Necesitas explicarle a tu junta cómo permitiste que un gerente intermedio con 3 semanas de experiencia despidiera a la persona que tenía las llaves de $240 millones en contratos federales. Eso es lo que tienes que hacer. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Sofía dijo que uno de ellos, un anciano distinguido, habló. Señorita Vargas, aquí don Eduardo. He revisado su expediente personal. Servicio ejemplar. Múltiples elogios. Salvamentos críticos. ¿Cómo llegamos a esto? Pregúntele al hombre que me llamó reemplazable, señor don Eduardo. Oh, espere. No puede. Lo despidieron ayer. 36 horas demasiado tarde. ¿Qué se necesitaría? Comenzó don Eduardo. Nada, dije con firmeza. No hay nada que puedan ofrecerme que me haga volver. Pero si la provisión de emergencia de Isabel funciona, si Gabriel puede asumir el cargo de custodio, podrían salvar algo. Es competente, minucioso y realmente comprende el valor de la documentación. Escúchenlo, lean los informes que les envía la gente y tal vez, solo tal vez, aprendan que las operaciones ajustadas no deberían significar cortar la cuerda de la que están colgando. La Junta Federal está llamando, anunció Isabel con urgencia, revisando su teléfono. Han tomado una decisión. Entonces sugiero que la tomen, dije. Esta será nuestra última conversación. Ricardo, Gabriel, Isabel, fue decente trabajar con ustedes cuando se molestaron en notar que yo existía. El resto de ustedes, espero que esto haya sido educativo. Elena, comenzó Ricardo. Adiós, Northbridge. Colgué.
Sofía me envió un mensaje de texto 30 segundos después. Junta Federal aprobó la provisión de emergencia. Gabriel es custodio interino pendiente de verificación completa. Los sistemas están volviendo a estar en línea. ¿Los salvaste? No, le respondí. Les di la cuerda. Se salvaron a sí mismos. Apenas. La noticia lo reportaría como un fallo técnico resuelto mediante intervención federal de emergencia. Northbridge sobreviviría, marcada y debilitada, pero viva. Habían perdido 2 contratos en el caos, unos $40 millones desaparecidos para siempre. El resto estaría bajo un escrutinio mejorado durante el próximo año. Y en algún lugar de una reluciente sala de conferencias, 7 miembros de la Junta estaban aprendiendo que algunos empleados no son solo engranajes de la máquina. Son la máquina. Y cuando los desechas, a veces todo se viene abajo. La Junta Federal de Cumplimiento aprobó la provisión de emergencia a las 10:43 de la mañana. Para las 11 Gabriel tenía activadas sus credenciales interinas. Al mediodía los sistemas volvían lentamente a estar en línea, como un barco masivo que cambia de rumbo, 1 grado a la vez, pero el daño estaba hecho, 40 millones en contratos perdidos, otros 60 millones en revisión y una reputación que tardaría años en reconstruirse. Estaba sentada en una pequeña cafetería a 3 cuadras de mi nueva oficina, disfrutando de un desayuno tardío y la libertad de las llamadas de emergencia a las 2 de la madrugada cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Las acciones de Northbridge Solutions caen un 32% tras la suspensión del contrato federal. El mercado había emitido su veredicto. En 4 días, la compañía había perdido más valor de lo que habían ahorrado al eliminar mi salario durante la próxima década. La matemática de la arrogancia se había equilibrado perfectamente. Sofía se reunió conmigo para tomar un café esa tarde, su rostro una mezcla de agotamiento y asombro. Las secuelas son increíbles, dijo, deslizándose en la cabina frente a mí. Ahora se requiere que cada departamento documente sus puntos únicos de falla. Cada sistema crítico necesita 3 copias de seguridad entrenadas. Ricardo revisa personalmente cada despido de cualquiera que haya estado allí más de 5 años. Demasiado poco, demasiado tarde, dije revolviendo mi capuchino. Tal vez. Pero Tomás y Valeria, ¿los recuerdas, los internos que trajo Alejandro? Están siendo asesorados por Gabriel ahora. Él está haciendo que lean cada página de tu documentación. Tomás dijo que tus comentarios de código son como leer poesía escrita por alguien que ha visto el infierno y decidió dejar excelentes direcciones. Me reí genuinamente divertida. Les irá bien si recuerdan una cosa. Al sistema no le importa tu ego. Solo le importa el cumplimiento. Hablando de eso, Sofía se inclinó conspiradoramente. Isabel encontró algo interesante en los correos electrónicos de Alejandro. Había estado planeando subcontratar todo el sistema de cumplimiento a una firma offshore en la que tenía intereses financieros. Tu despido fue solo el primer paso. La pieza final encajó. Nunca se había tratado de mi salario o modernización. Se había tratado de que Alejandro se enriqueciera a expensas de la compañía. Simplemente había elegido el sistema equivocado para saquear. ¿Dónde está ahora?, pregunté, aunque realmente no me importaba. Lo último que supe es que estaba tratando de explicar a posibles empleadores por qué su mandato de 3 semanas terminó con pérdidas de 100 millones. Buena suerte con eso. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento antes de que Sofía hiciera la pregunta que yo sabía que vendría. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en ello seriamente en 15 años de semanas de 60 horas, de construir algo de la nada. De ser el cimiento invisible que lo mantenía todo unido, del orgullo que había sentido por nunca fallar en una auditoría, nunca incumplir un plazo, nunca defraudar a la compañía. No, dije finalmente. Lamento que terminara así. Pero no me arrepiento de haberme protegido. Lo documenté todo, seguí todos los protocolos, les di todas las oportunidades para que me trataran como valiosa. Eligieron no hacerlo. Las consecuencias fueron de ellos. Y ahora construyo algo nuevo. La cooperativa de crédito me está dando carta blanca para diseñar su sistema de cumplimiento federal desde cero. Mejor paga, mejores horas y un director general que realmente lee informes técnicos.
Sofía levantó su taza de café. Por saber lo que vales. Por los sistemas que fallan de manera segura, repliqué chocando mi taza contra la suya. Eso fue hace 3 meses. Northbridge sobrevivió. Cicatrizada pero funcional. Gabriel completó con éxito su certificación de custodio completo la semana pasada. Sofía me envió una foto del equipo celebrando, un pastel con sin puntos únicos de falla escrito en el glaseado. Ricardo del Castillo me envió personalmente un mensaje de LinkedIn felicitándome por mi nuevo puesto. No respondí, pero aprecié el gesto. El sistema de la cooperativa de crédito entró en funcionamiento ayer. Limpio, eficiente, con triple redundancia y 4 custodios entrenados. Sin héroes, sin individuos irreemplazables, sin bombas de tiempo, solo un cumplimiento sólido, aburrido y a prueba de balas. A veces, tarde en la noche, recibo correos electrónicos de reclutadores, de compañías que escucharon susurros sobre lo que realmente sucedió en Northbridge. Ofrecen salarios astronómicos, bonos de inicio de sesión, lo que sea necesario para conseguir a alguien que entienda que en el mundo del cumplimiento federal, el conocimiento no es solo poder, es supervivencia. Los elimino todos. He aprendido mi valor. Y lo que es más importante, he aprendido que cualquier compañía que no lo reconozca desde el primer día no lo merece en el día 5,000. El sistema central de cumplimiento todavía funciona en Northbridge, ahora administrado por un equipo de 8 donde una persona solía ser suficiente. Los contratos federales fluyen. Las auditorías pasan. Los datos se sincronizan correctamente. Pero todos los que trabajan allí conocen la historia, susurrada en salas de descanso y durante las bebidas. La semana en que el sistema casi muere. Cuando la ausencia de una persona puso de rodillas a un gigante, cuando 15 años de experiencia salieron por la puerta y casi se lo llevan todo consigo. Lo llaman la crisis del custodio en las escuelas de negocios ahora. Un estudio de caso en gestión de conocimiento crítico. Pero yo lo llamo algo más simple. Después de la semana aprendieron que algunas cosas no se pueden optimizar, algunas personas no se pueden reemplazar y algunos puentes, una vez quemados, iluminan todo el cielo mientras caen. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto de Tomás, el ex interno, ahora administrador de sistemas junior. Señorita Vargas, solo quería que supiera que leí toda su documentación, cada línea. Nos salvó incluso después de que la tiraron. Ese es el tipo de profesional que quiero ser. Sonrío y le respondo, entonces recuerda esto, documéntalo todo. Valórate y nunca dejes que te llamen redundante. Porque al final, de eso se trataba realmente. No de venganza, ni de ira, ni siquiera de justicia. Se trataba de prueba. Prueba de que la experiencia importa, de que el conocimiento institucional tiene valor. Que las personas que mantienen las luces encendidas merecen más que un aviso de despido y un descarte condescendiente. La cafetería está cerrando ahora. La lluvia de Seattle golpea las ventanas. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una sala de servidores con clima controlado, el sistema central de cumplimiento zumba, atendido por personas que ahora entienden su valor. Y yo me voy a casa a una vida donde mi teléfono no suena a las 3 de la madrugada, donde mi experiencia es valorada, donde no soy un punto único de falla, sino parte de un equipo que entiende que los sistemas son tan fuertes como las personas que los construyen. Algunos podrían llamar venganza a lo que sucedió. Yo lo llamo inevitable. Cuando construyes tu castillo sobre los hombros de una persona y luego la echas debajo de ti. No te sorprendas cuando todo se venga abajo. La única sorpresa es que se sorprendieran en absoluto.